Señora, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Lo mejor que hizo la producción de este programa es cerrar esta jornada de trabajo con alguien que prestigia, pero no solamente que nos prestigia a nosotros aquí en esta tribuna de Diario 16, prestigia a la clase médica en la República Dominicana, porque cuando hablamos de esa hoja de servicio de la doctora Alma Bobadilla, neumóloga, yo estoy casi segura que todo el mundo pone atención 1A, porque dice, esa es una estrella dentro de lo que tiene que ver con el campo de la medicina en todos los órdenes. Doctora, me siento sumamente complacida de su presencia cerrando esta jornada de trabajo en este espacio Diario 16. Los buenos días para usted. No, la que se siente bien soy yo. Ahora me siento extraña con todas esas expresiones. Por Dios, jamás, ni siquiera a la cuarta parte llego. Y hoy en día ya yo no sé si es prestigio eso o no es prestigio, porque hemos invertido el orden de todas las consideraciones. Y tú dices, pero bueno, yo lo que he hecho la vida entera es haber desperdiciado todos estos años. Mis estudiantes se ríen conmigo, pues yo les digo, bueno, si yo fuera ustedes, yo no estudiara medicina, yo no me dedicara a la defensoría de nadie. Es más, yo sé lo que yo fuera. Va a sonar duro en la televisión, pero yo fuera, ¿cómo que ustedes le dicen hoy ahora? Las chapeadoras. Ajá. Yo fuera chapeadora. Es como más fácil y se gana más prestigio, más prestigio, Miosotti. Te conoce todo el mundo, di que influencer y te conoce todo el mundo, y di que tú sales en la televisión y tú cambias pareceres. No, y andas en un vehículo del año. ¡Uy! Del año. Y entonces no, pone influencia en las generaciones de abajo, para que lejos de ser gente honesta, seria, responsable, sean sinvergüenzas, y que yo digo y que me desnudo y que bailo no sé qué con mi hijo. O sea, hay una inversión de valores tan grande, Miosotis, que ya yo no sé si todos estos años dedicado a tratar de que tengamos una sociedad correcta, valió la pena. A veces te decepciona, y si ha habido un motivo en estos meses de ponerse uno a razonar, esa ha sido una de las conclusiones. Todo lo que no vale está brillando. Entonces, ¿qué espera a nuestro país de una generación de muchachos jóvenes, de profesores, de gente medio formada, de nosotros en el sector salud? Yo vi tu cara cuando te expresaba ahorita y tenía tú un rostro de satisfacción, como si nosotros los médicos jugáramos el rol que nos corresponde de tener en la mano lo único que vale del ser humano, la salud. Y sin embargo, nosotros estamos cumpliendo con el rol. Nosotros estamos llegando a donde la razón de ser del médico, el enfermo, estamos llegando. Yo no lo creo, a veces tiemblo, Miosotti, y no es la mujer que tú estás acostumbrada a ver, aguerrida, que pelea, que dice. A veces me siento torpe, me siento desarmada, ya no uno se le dice, Dios mío, ¿hasta dónde encontraré fuerza? Ayúdanos, porque si la población se queda sin un médico responsable, hasta ese día llegó el mundo. Doctora, se podría decir, y le voy a aprovechar su presencia aquí para que tengamos un conversatorio llano, se podría decir que hay médicos que realmente no están realizando su papel como realmente para eso estudiaron, y hay muchos así en esa línea. Si yo me he caracterizado por algo, es que siempre he dicho las cosas como yo entiendo que son. Yo no digo que es la verdad, porque sabe Dios quién es el poseedor de la verdad, pero el médico de hoy no es el médico que nos enseñaron a formar.
No, ese no es el médico. El médico de hoy tiene que batallar mucho para poder sobrevivir como persona. Y ya eso te confunde. No es que tú no quieras, pero tú estudiaste para vivir de eso, pero no es ponerlo delante de lo que es la razón de ser del médico, el paciente. Y sí, desgraciadamente habemos mucho. Decía el doctor César Mella, y le envío un saludo a nuestro alumno. Oye, ya César Mella fue practicante nuestro en años mozos. Decía el doctor César Mella, siendo presidente de la entonces AMD, que los médicos nos habíamos convertido en rateros. Y la gente se quedaba como estupefacta. Sí, un rato aquí, un rato allí, un rato aquí. Y eso no es bueno para la formación del médico, ni es bueno para el paciente. Tú estás siempre viendo el reloj, a ver qué hora es, porque te tienes que ir a otro sitio, y ya no es el sentimiento médico-paciente, esa relación íntima que debe existir. Ya hoy hemos perdido eso en mucho, Miosotti, lo hemos perdido en mucho. Y a los que todavía tratamos de que las cosas sean así, pues nos llaman pendejos. Oye, este pendejo, tiene una hora con ese paciente y todavía lo que estamos todo el día encima de los residentes, de los muchachos en formación. Los muchachos en formación, tú lo que ves es el loco por conseguir el título para poderse tirar a la sociedad y poder sobrevivir. La medicina no es eso. Yo oía anoche al presidente de la República en su discurso, y cuando él habló de salud, yo decía, y la salud se resuelve nada más por escudarse detrás de una patología para poder llegar a la población. Porque esta pandemia que nos azota, este proceso infeccioso respiratorio agudo que nos azota, ha servido de mampara, ha servido de protección a muchas de las cosas que no deben ser. O sea, todo lo que hablamos es de COVID. Y yo me preguntaba ayer, porque yo he sido una gran seguidora de la tuberculosis, ¿y qué ha pasado este año en el país con los pacientes de tuberculosis? No se ha hablado nada. ¿Usted ha oído algo? No, nada. Nada. En estos días comienzan a mencionar 2 o 3 gripes. 2 o 3 personas comienzan a mencionar la gripe. Y ya a esta altura del juego, bueno, no, la viceministro de Atención Colectiva nos ha dado la noticia de que hay cierta cantidad de dosis para la vacuna para el próximo año. Pero con esa vacuna nosotros vamos a hacer coquillita, porque si la dedicamos al sector salud, ¿qué va a pasar con el resto de la población? Entonces, la pandemia, oye, los estudiantes creen que el único diagnóstico que hay es COVID. Entonces, ha servido para que nosotros estemos vueltos locos y se nos olvide que el ser humano es un conjunto de cosas, no es una manifestación. Si fuera una enfermedad, dedicáramos la vida a eso, pero no. Entonces, si usted va con otra patología, entonces, ¿qué pasa con usted? Usted decía ahorita, para que los hospitales, desde que tú llegues, yo la oí y yo decía, es la misma Miosotti, siempre nosotros, y nos vamos a morir soñando, soñando, cada día más. Oye, cuando a ti te ponen, en épocas atrás, 31 pacientes, para que tú di que lo veas en 4 horas y después venían estadísticas. Óyeme, ¿tú viste ese paciente? No lo viste. Pero hoy estamos peor, porque hoy tuvimos el problema de que al principio toda persona por encima de 60 años con una comorbilidad no iba a su trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, y los médicos que tenían 60 años, ¿cómo atendían sus enfermos? ¿En base de quién se quedaron los hospitales? O de muchachos muy jóvenes o de los muchachos en formación. ¿Pero quién los estaba formando? Porque no estaba ahí la experiencia, el que ya la había vivido. Entonces, esto es una situación muy crítica. Y hoy, bueno, pues nos dice el Ministerio de Administración Pública que no, que ya los de 65 años. Entonces, vean acá, ya los de 60, los de 65 no existen. Entonces, en un mundo donde la gente está viviendo más, donde
ya los centenarios, para ti no es raro escuchar que fulano tiene 100 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si yo le preguntara, doctora, ahora que nosotros estamos estrenando autoridades nuevas y que hay muchas expectativas en muchos órdenes, ¿qué usted le diría al presidente Luis Abinader? 3 aspectos fundamentales para que él tomara en cuenta y que su equipo pueda realmente comenzar a implementarlo para que esas cosas de quejas que se ha tenido dentro del sector comiencen realmente a verse ese verdadero cambio que anunció el presidente. Bueno, lo primero que yo digo es que uno no estrena ni las autoridades se ponen viejas, porque la autoridad te la da el cumplimiento del deber, no que te digan que a ti te pusieron en una silla, porque cuando tú estabas en la otra silla, tú eras una autoridad para cumplir con la que te tocaba en ese momento. Entonces eso de que de autoridad a mí me resulta muy difícil de asimilar. Claro, usted sabe que yo soy medio rock izquierda, entonces la autoridad yo creo que es el cumplimiento del deber de forma correcta. Y las autoridades de ahora, muchos de los cuales son nuestros compañeros, otros son nuestros alumnos, otros hasta madrinas nos dicen, tienen un gran reto por delante y es volver a que todo el mundo entienda lo que es la salud, lo que es lo único que vale del ser humano, lo que es el poder de quien te puede escuchar, examinar y hasta diagnosticar y predecir tu futuro mediato o más lejano en un momento dado. Yo siempre les digo a ustedes que Adriano, el gran guerrero, decía que al único profesional, que a la única persona que le tenía miedo era al médico, porque el médico te dice, quítese la ropa, bájese los pantalones, te baja los calzoncillos, te ponen una camilla, te ve vomitado, te ve miau, y encima de eso se pone unos guantes, te hace un tacto rectal, te ve como quiera. Entonces nosotros tenemos en ese momento una autoridad cuasi celestial que tenemos que saber administrar. Si yo tuviese que aconsejar al presidente de la República en estos momentos, yo le dijera, licenciado Abinader, aunque él no quiere que le digan licenciado, yo no sé en qué cambia eso la vida, pero bueno, lo complacemos. Señor Abinader, para la medicina, deje que el médico sea médico, deje que el médico ejerza. ¿Y cómo se ejerce? Teniendo lugares donde se ejerza bien y teniendo personal que sepan tratar con el objetivo de su trabajo. No es poniendo 3 piedras. No es poniendo 3 piedras porque ahora, mire, usted sabe que yo soy una villinesca rancia. Y nosotros tenemos 2 años y medio fuera del hospital. Gracias a que el hospital Goico nos ha dado un pedacito, nuestros pacientes no se han desaparecido del todo, pero usted no sabe en qué andan sus compañeros. Hay algunos que están allí, otros están allí, usted no sabe si van o no van. Nosotros tuvimos una señora que se sentó en una silla que le decían dirección, 2 años y pico, que ahora la han removido, por suerte, por un egresado del hospital, que le duele el hospital. Oye, ¿y usted sabe dónde ella funcionaba? En el 2º piso de una tienda. Esa era la dirección del hospital Padre Villini. Entonces, y los pacientes, en este país, hablar de riñón es hablar del Villini. Los pacientes de diálisis, los pacientes renales, logramos que se quedara abierto frente al hospital. Pero los muchachos andan rodando de hospital en hospital para que la caridad de otro lo vaya formando. Y esos pacientes andan rodando aquí para allá y de allá para acá. Pero esos pacientes producen dinero, miosotis, o sea, se le paga mucho de esos, al hospital por muchos de esos pacientes. ¿Dónde está esa inversión en salud? Entonces yo le dijera, permítanos ser
permítanos tener el mercado donde vendemos la salud y permita que ese comprador, que ese usuario del mercado de la salud reciba un producto por el que él ha pagado, no tiene que ser necesariamente con una moneda en ese momento, pero sí con sus impuestos, sí con su vida, sí con su confianza en el ser humano. Solo así nosotros tendremos. Ahora, ¿que esas autoridades tienen que tener algunas cualidades? Sí, sí. Conocimiento del sector. Y a mí eso me aterra mucho, porque he visto muchas caras que me preocupan. Por ejemplo, doctora. Yo no voy a mencionar nombre específico y no me escuche porque usted sabe que yo lo hago. Pero a veces veo muchachos que digo, ¿cómo? A veces muchachos con poca experiencia. Entonces, en un país como el nuestro, hay que conocer el sistema, hay que conocer la salud y hay que conocer a la persona que ejerce eso, no solamente de nuestra área, sino también el que con nosotros brinda ese servicio que debemos. Bioanalistas, enfermeras, odontólogos. Hoy en día, señores, mire, Miosotti, yo me río muchísimo. A veces uno va al hospital y uno dice, ¿y el señor? Ah, no, el señor es médico. ¿Aquí? Sí. Él tiene aquí 5 años. 5 años. Cuando usted va a la formación de los muchachos, usted ve gente, por ejemplo, en la coordinación de alguna especialidad, que usted dice, ¿cuál es la experiencia? Entonces, todas esas cosas, Miosotis, población, presidente, producen una influencia enorme en el producto que vamos a tener. Y para que el producto sea bueno, no es solamente dar un dinerito extra para una patología determinada, es dar lo que se necesita en el orden económico, en el orden moral, en el orden de servicio para todas las patologías, para toda lo que se llama salud, que no es solo patología, sino el disfrute pleno de que usted se encuentre satisfecho mentalmente, socialmente y físicamente. Ahí, esta pregunta, doctora, no se puede quedar, porque a mí en lo personal, oye, hasta me impactó un poquitito, porque dicen en los campos de que una cosa es llamar al y otra verlo llegar. Y ahora recientemente sale un escándalo en el Ministerio de Salud Pública de que supuestamente existía una mafia dentro que venía del Departamento de Recursos Humanos donde se vendían empleos. Y escuchamos a autoridades que habían estado ocupando puestos de interés nacional decir, y yo lo pasé aquí en el programa, que eso era una práctica vieja, es decir, que lo sabían. Y uno de ellos dijo que lo había comunicado a un exministro y que no había dicho nada, porque había dicho que esa gente era de su entorno de cercano y que él plenamente confiaba en su equipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto cuando usted escuchó esto? Yo me reí, me sotorreí, me sotorreí. Porque yo le acabo de decir a ustedes que lo más importante es conocer el área donde tú te desenvuelves. Entonces, nosotros venimos de tiempos donde decir que usted era director de un hospital era decir que usted era una autoridad, no solamente en el aspecto académico, sino en el aspecto moral, en el aspecto de conducta. Pero nosotros hemos ido cambiando y metiendo el mal ejercicio de la llamada política en todos los órdenes, y el de nosotros no se escapa. Yo me sonreí, porque hace 20 años yo era presidente de la agrupación médica del IDSS, y recuerdo a una persona que yo, desde el más allá, él sabe que le sigo diciendo papá y lo quiero, el doctor José Fanduís.
El doctor José Fatuy era director médico del IDSS en ese entonces. Y recuerdo que cuando teníamos las discusiones, él decía, Huye, vete a ver bien que no te cambien el nombre de la persona que va designada, porque del sitio donde funcionaba el consejo directivo del IDSS a donde se hacían los nombramientos cambiaban el nombre de las personas. Entonces, decir que aquí tú no conoces eso, es decir, que tú no conoces en lo que se ha convertido el sistema de salud. Y nosotros tenemos que ser honestos. Si no reconocemos los pecados, no viene el arrepentimiento ni viene la solución. Pero no es solamente eso, es que, óigame, mire, Miosotis, suena duro porque yo tengo muchos años de graduada, yo tengo 42 años de ejercicio. Yo me gradué de 21 años de edad. Y yo he echado mi vida en esto. Y uno ver cómo vamos así, cómo regresamos no, porque el regreso era bueno. Cómo nos estamos desenvolviendo. Es decirle a la población, por Dios, aprendan de nuevo a confiar en nosotros. Pero mire, Miosotis, en toda nuestra época, hasta hace pocos años, existe una ley que usted la ha oído 100,000 veces porque usted sí se ha dedicado a buscar a los médicos y escuchar a los médicos. La 6097. Costó sangre, costó sudor, costó lágrimas y la obtuvimos. Y con la ley 6097 se reglamentó cómo el personal médico, en este caso en específico, entraba y salía de los hospitales. Y se hacía cada cierto tiempo revisión de la necesidad de personal de la institución. Y así salían a concursos públicos. Entonces se publicaban los cargos que se necesitaban y todo el mundo tenía igualdad de condición para competir siempre que llenara los requisitos que se pedían. Entonces, claro, no podíamos equivocar, pero se trataba de escoger el mejor candidato y así pasaba. Óigame, hoy tú llegas y al otro día encuentras 10 gente nueva. Y tú dices, pero ¿de dónde salen? Mire, yo tiemblo cuando yo digo, porque muchos de ellos son mis alumnos, muchos de ellos los quiero, muchos de ellos muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos en el hospital, por ejemplo, ¿qué le digo? 20 anestesiólogos. Nosotros tenemos 17 gastroenterólogos. Sin embargo, tenemos 3 neumólogos, 2 y medio. Entonces, así no, Miosotis, porque... Ahí mismo yo quiero hacerle, para que vaya una cosa con la otra, usted que ha ocupado posiciones importantes durante su vida profesional, es cierto esta teoría que siempre tenemos y la ponemos a correr, de que cuando alguien hace algo en un departamento, es imposible que lo pueda hacer solo. Necesariamente hay varios que están enterados porque nadie de manera independiente toma decisiones. Así es, Miosotis. Es real, ¿verdad que sí? Eso es real. Mire, Miosotis, yo era jefa de enseñanza y coordinaba la residencia y un día me dice el jefe de residente, doctora, que se perdieron los micrófonos de que si yo qué, un electro de que si yo cuánto, y yo le dije, Rodríguez, ¿te los robaste tú? ¿Me los robé yo o se los robó el director? Y él dice, doctora, digo yo sí, porque si nosotros salimos con eso por ahí, ninguno nos para. Pero si cualquiera sale con eso, lo paran 80 veces. Entonces, para que no te paren, tienen que estar de acuerdo contigo. ¿Entiendes? No se van solos, a las cosas no les salen patas. Pero nosotros tenemos que aprender a querer ese sitio de trabajo como si fuéramos nosotros mismos. Nosotros tenemos que identificarnos con el enfermo, como que somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos sentados de este lado y no de aquel lado, nosotros queremos un médico que sea humano, un médico preparado, un médico sensible. Y queremos tener un lugar bien
habituallado para que nosotros podamos ejercer la función. O sea, no podemos decir, mira, el doctor Garrido acaba de pasar por un trastorno de su salud hace poco. Antes de ayer nos llamó un sobrino de él, que es cirujano vascular en Estados Unidos, y estaba consultando el caso con un compañero del cardiólogo hemodinamista. Y ellos felicitaron al personal que trabajó con el doctor Garrido, porque no encontraron una falla para criticar como médicos de cómo se había trabajado con este paciente. Pero usted sabe qué, eso usted va al hospital tal en el que se han invertido millones y millones y millones de todos nosotros y no está ni ese equipo humano completo, ni ese equipo instrumental completo para que se realicen las situaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y que conste que ninguno de ellos nos cobró un centavo. Porque lo último que nos pasó fue que uno de los que ejercía, de lo que estaba haciendo el procedimiento más difícil, me dice, ¿y usted no me conoce, doctora? Yo le digo, imagínese con mascarilla, sí, gorra. Claro, que ahora no se conoce nadie. Mi hijo, ¿no? Y me dice, ¿usted es mi profesora? Y le digo, yo no me diga. ¿Y de qué promoción tú eres? Entonces, bueno, y después dice, ¿y usted ve él? Estaba el doctor Garrido como un triste paciente acostado. Y él le dice, él me firmó mi exequatur. Oye, pero eso es lo que da satisfacción. ¿Y usted sabe cuánto dinero cobró ese muchacho? 0 pesos. 0 pesos. Entonces, ¿por qué si a nosotros nos pasa? ¿Por qué no puede pasar? Mire, yo siempre cuento una anécdota que ustedes se ríen mucho. Era el gobierno anterior y el que estaba que dirigía Relaciones Exteriores tuvo un percance de salud en uno de los actos protocolares del país y pasó en la catedral. Como el Hospital Padre Villini está tan cerca de la catedral, sí. Yo automáticamente bajé y fui y le dije a los muchachos, preparen que lo van a traer para acá porque debe venir al sitio más cercano. Entonces nosotros le teníamos preparado un mosaico para acostarlo en ese mosaico, para que viera cómo era que recibíamos los enfermos. Nosotros recibíamos los enfermos en camilla 1. ¿Y llegó? Ay, no, el 911 se equivocó y siguió volado. Usted sabe, entonces nosotros recibíamos en camilla 1, camilla 2, donde cabían 5 camillas, habían 10, 12. Pero después venía silla 1, silla 2, silla 3, silla tanta. Y cuando se llenaban las sillas, era mosaico 1, mosaico 2, mosaico 3. Entonces, así no, Miosotis, así no. Le digo una cosa, doctora. Cuando aquí en la República Dominicana, que esto es, como usted me dice a mí, que soñar no cuesta nada. Cuando aquí en la República Dominicana un gobierno diga, con los pantalones bien puestos, y diga, todo aquel que yo haya nombrado tiene que ir a atenderse a un hospital público, ese día, ese funcionario se va a dar cuenta que existe mosaico 1, mosaico 2 y mosaico 3. Pero ese es el día que el que dirige y el que nombra se dé cuenta de que al hospital que ese funcionario debe ir. Pero Miosotis, es que el primero que tiene que ir es el presidente de la República. Yo no vi, ahora han criticado muchísimo en estos días actuaciones con el presidente Trump, pero él fue a un hospital militar de su país. Pero nosotros tenemos presidentes que porque le salen una ñañara se van fuera del país, sí, a que lo vean en otra escuela. Una alergia. Entonces, usted sabe... Yo tengo una, pero me quedo en mi casa y me pongo una pomadita. Usted sabe que usted no está haciendo la inversión ni cumpliendo con la obligación y nosotros no lo estamos. La situación no está fácil, señores, porque Dios da pelliquito en ñoco y muchas veces no nos da tiempo a montarnos en el avión. Entonces tenemos que hacer, lo único que vale del ser humano es la salud, tenemos que hacer un ejercicio humano y un ejercicio de servicio excelente para salud. Esperemos que así sea, doctora, se nos fue el tiempo. No me lo diga. Nos hubiese gustado seguir conversando,
pero se nos fue el tiempo en este día y nosotros nos sentimos súper contentos de que usted haya venido a compartir con nosotros, pero doctora. eso fue una pena que ese tiempo se fuera así, porque debimos haber hablado un poquito del cumplimiento de las leyes de seguridad social, de salud y esas cosas. Le prometo y le prometo a la gente que está mirando el programa que tenemos que va a ser un sacrificio, porque vamos a poner al esposo otra vez a levantarse de madrugada, pero vamos a hacer el sacrificio de nuevo para hacer la segunda parte de este conversatorio con la doctora Alma Bobadilla, que de verdad que nos sentimos súper contentos cada vez que tenemos ese gran chance, porque esto es un gran chance y una gran oportunidad de compartir con ella. Doctora, gracias. Las gracias son de nosotros hacia usted, nosotros. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato con más.